Y vamos a ir al Señor en oración para pedir que nos ayude a entender su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por cada alma aquí presente. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente, que tenemos ese privilegio de tenerla en nuestra mano, Señor. Pedimos ahora que tú nos abras el corazón y la mente para entender lo que quieres hablarnos en esta tarde y que tengamos, Señor, mansedumbre para recibirla. En el nombre de Cristo. Amén. Yo creo que, supongo que muchas de vosotras habréis disfrutado alguna vez de la aventura de ir de camping, hacer acampada, ¿verdad? Ese reto de montar tu casita para vivir unos días, dormir casi al aire libre y disfrutar de la naturaleza, escapar un poco de las comodidades quizá que tenemos todos los días en nuestra vida. Y es una aventura. Mi primera experiencia de esa aventura fue hace muchos años, precisamente el año 84, el año antes de que me casé, y fue en campamento en Guadalajara. Y en aquel entonces dormíamos en tiendas. Ahora, lo que tenéis ahora es un hotel comparado. En aquel entonces, pues, dormíamos en tiendas. Y ese año era precisamente un poco aventura, porque una noche nos tuvimos que levantar porque pensábamos que se nos volaba la tienda por el viento que hacía. Pero no sé por qué, pero no he vuelto a repetir la aventura de la tienda. Sé que se pasa muy bien, pero sí que hemos disfrutado de una caravana cuando los niños eran pequeños. Muy bien que lo pasamos en la caravana, pero a la tienda no me he vuelto a aventurar. Y ahora que soy mayor, pues yo creo que cada vez me va apeteciendo menos, ¿no? Ahora mi idea de vacaciones es que me lo hagan todo. Eso creo que se nota en la edad, ¿no? Pues esta tarde vamos a hablar de una mujer que dejó su casa, cambió su casa por una tienda de campaña. Y no por unos días, ni para disfrutar de unas vacaciones, sino para siempre, para el resto de su vida. Nunca más tendría ella un lugar fijo para llamar su hogar. Y no fue una aventura de la juventud, porque esta mujer tenía 65 años cuando empezó la aventura de la tienda. Es la edad cuando la mayoría de nosotros ya estamos pensando tomar las cosas con un poco de calma, ¿verdad, Rosa? Pero ella iba a pasar el resto de su vida, y el resto de su vida era 62 años más. Y todo ese tiempo de nómada como peregrina sobre esta tierra. Aunque la Biblia, cuando habla de, ya sabéis de quién estamos hablando, habéis adivinado, ¿verdad? Pues vamos a hablar de Sara. Y aunque la Biblia habla de Sara contándonos todos sus fallos, contándonos de algunas meteduras de pata grandes que tuvo, sin embargo, lo que destaca de esta mujer es su fe. Y por eso la encontramos aquí en el capítulo 11 de Hebreos, porque era una mujer de fe. No está aquí porque era una supermujer, no era una heroína, pero lo importante es que dice que creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el que había prometido era lo suficientemente grande y lo suficientemente fiel para que ella dejara todo atrás, toda su vida anterior, y empezara a seguir no solamente a su marido, sino también al Dios que le había prometido bendecir a ella y a Abraham. Así que vamos a hablar esta tarde de Sara como la peregrina, y ella está incluida en ese grupo en el versículo 13, que aquí lo tenéis al final del librito, que dice: conforme a la fe
murieron todos estos sin haber recibido los prometidos, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Algunas referencias haremos a Sara, también habrá referencias a Abraham. Algunos son referencias a los dos juntos, pero más que nada es una exhortación para nosotras, las que estamos en ese camino como peregrinas hacia la ciudad celestial. Un llamado, una promesa y una decisión fue lo que cambió la vida de Sara para siempre. Vete de tu tierra. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Y esa promesa tenía implicaciones eternas. Era la promesa de la redención, era la promesa de un Salvador. Era realmente la misma promesa que Dios había hecho a Adán y Eva, ¿os acordáis? Antes de que salieran del huerto de Edén, les había prometido un Salvador. Y ahora dice la misma promesa a Abraham, que a través de él y a través de Sara vendrá el Salvador. Esa fue la base, el motivo que le empujó a Sara para salir a seguir a Dios. Ella comprendió esa promesa y la creyó y estaba dispuesta a seguir a Dios. Y esa es la base, ese es el punto de partida para cada uno de nosotros, si somos de verdad peregrinas del Señor. Hemos oído la voz del Señor, hemos escuchado la promesa, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hemos creído y con todo nuestro corazón hemos sido dispuestas a ir detrás de aquel que nos llamó. Nos ha llamado Dios, hemos oído, hemos creído y hemos seguido. Ese es nuestro punto de partida como peregrina. Les vamos a mirar algunas cosas que este texto en Hebreos 11, del 8 al 16, que nos enseña sobre cómo es una peregrina del Señor. En primer lugar, una peregrina deja atrás su vida de comodidad. Dice allí, obedeció, hablando de Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió. ¿Salió de dónde? Dios le había llamado que saliera. ¿De dónde? Pues de Ur, de los caldeos, porque Abraham y Sara eran de Ur, una ciudad muy importante. Realmente era el centro de una cultura muy sofisticada para aquel entonces, muy pagana, y ellos vivían allí en el momento de más poder de esa ciudad y de más opulencia también. Y Abraham, siendo un hombre rico, me imagino que tendría una casa bien, y Sara tendría todas sus comodidades. Y sin embargo lo cambió todo esto por una tienda, para ir en pos de lo que quería Dios para ellos. Y no leemos de ninguna queja de parte de Sara en cuanto a eso, no puso pegas a su marido ni condiciones. Si lees en Génesis 11, al final del capítulo, parece que todos salen, todas las familias salen de Ur y luego se quedan por un tiempo en un sitio que se llama Harán, y se da a entender, aunque no lo dice específicamente, pero se da a entender que el padre de Abraham quizá no estaba del todo convencido en avanzar en ese viaje, y entonces se quedaron allí hasta que el hombre muriera y luego siguieron hasta Canaán. Entonces podríamos decir que si hubo alguien que le arrastrara un poco los pies a Abraham fue su padre. Desde luego no fue Sara, porque ella dejó atrás todo lo fácil, todo lo cómodo para seguir a Dios.
Y hermanas, una peregrina está llamada no a una vida de comodidad, prosperidad, sino muchas veces a dificultad. Deja atrás la comodidad para seguir al Señor. Sabéis que vivimos en una de las épocas más cómodas de toda la historia, creo yo. Jamás ha habido un tiempo cuando el ocio sea tan importante para las personas. Qué poco sabemos sobre todo en esta parte del mundo. Yo sé que hay otras partes del mundo donde hay más sufrimiento, pero en esta parte del mundo qué poco sabemos de privaciones y de dificultades. Hasta exigimos las comodidades en nuestra vida. Y esta comodidad y esta prosperidad ha llegado a influenciar incluso en el Evangelio, en la Iglesia. Porque ahora predican algunos de que si vienes a Cristo ya se va a desaparecer todos tus problemas. Y que ese plan maravilloso que tiene el Señor para ti va a ser el final de todo lo malo en tu vida. Pero ¿de quién están hablando? De Jesucristo, y Él que dijo de sí mismo que no tenía donde ni siquiera recostar su cabeza. Y cuando Él predicaba, Él decía a sus seguidores que calcularon el costo de seguirle. Que una peregrina, su vida no es una vida de comodidad. Y la vida de Sara como peregrina no fue fácil. Incluso los problemas que tenía antes no desaparecieron cuando empezó a seguir a Dios. Ella llevaba años con el problema de esterilidad, de no poder tener hijos, y tuvo que seguir luchando con eso durante mucho tiempo. Y luego, de peregrina, ya tuvo otros problemas. Tuvo que enfrentar el hambre, tuvo que enfrentar malentendidos familiares, pérdidas, incluso ver a su marido ir a la guerra. O sea, no tenía una vida fácil, porque la vida de una peregrina no es un camino de flores, es un camino difícil. Y hermanas, cuando nos encontramos luchando por conservar esa comodidad y reclamando el derecho a mi tiempo, mi ocio o mi momento yo creo que debemos pararnos así y escuchar la voz de aquel que nos llamó a ser peregrinas, que dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. No sé por qué las peregrinas del siglo XXI pensamos que tenemos derecho a una vida más cómoda que las peregrinas de antes. ¿Cuántas peregrinas del pasado, incluso en España, han tenido que luchar y pasarlo mal de verdad para que tú y yo tuviéramos una Biblia en la mano esta tarde y que tuviéramos un lugar de culto donde reunirnos? Otros la han pasado mal. Y a veces nosotros tomamos esas bendiciones como si no fueran nada. Ay, tú no sabes lo bien que se está ahora desde que ponen los cultos en internet. Me viene de maravilla, porque no me tengo que mover ni del sofá. Y claro, si no me gusta el mío, pues me puedo escuchar el que más me guste. Y no me tengo que quitar ni el pijama. Y no te digo que con los niños eso es una maravilla. ¡Qué comodidad! Eso es lo más. Que no nos da vergüenza tener una actitud así, de verdad. Contar eso a las peregrinas de antes, a la gente de antes que tenía que luchar para que un sitio así estuviera abierto. Me acuerdo de una hermana en Galicia que nos enseñó hace años su iglesia, como en la dictadura aquí en España, que como habían tapiado las puertas y las ventanas de su iglesia, y sin embargo habían encontrado la manera de meterse y celebrar su culto a pesar de todo
Eso sí que es el espíritu de una persona que lucha, de un peregrino. Y nosotros, tan comodonas, una generación de perezosas, de verdad, y me incluyo a mí. Si Dios nos quitara esos privilegios, y mira que hoy en día se ve señales de que algunos de esos privilegios puede que se nos vayan a quitar. ¿Pensamos que vamos a ser mejor tratadas que el mismo Señor, que fue maltratado en este mundo? Y Él dijo a sus discípulos, los que iban a ir en pos de Él, en el mundo tendréis aflicción. Vais a tener aflicción porque Él mismo había tenido aflicción. No busquéis comodidad, vais a tener aflicción, pero lo bueno y lo precioso es, ¿qué más dijo? Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de las incomodidades que podemos tener, si vamos con Cristo, vamos victoriosas y vamos vencedoras. En segundo lugar, una peregrina entrega a Dios el control de su vida. Dice allí que salió Abraham sin saber a dónde iba. Ahora, ¿os imagináis eso? Nosotros las mujeres que nos gusta tener todo controlado y salimos de viaje sin saber dónde vamos. Ahora, Abraham y Sara sabían el destino final y hablaremos de eso en un momento, pero no sabían por dónde les iba a llevar Dios en ese viaje. Dios iba a cumplir su promesa en ellos, de eso estaban seguros, pero no sabían ni cómo ni cuándo. Pero su Dios era fiel, el que había prometido era fiel y Él era el que les iba a guiar. Sabéis, hermanas, que una peregrina no sabe lo que está después de la próxima curva en su vida, lo que está detrás de aquella colina, la próxima colina. Y me vais a perdonar si comparto algunas cosas personales aquí, no es mi costumbre, lo saben las hermanas de la iglesia que yo no soy muy personal en mis estudios, pero este estudio tomó forma en mi cabeza y en mi corazón durante muchas noches que no dormía en estas últimas semanas. Entonces, por eso comparto con vosotros que creo que pueden ser de bendición. Como la mayoría de vosotros sabéis, hace poco más de 2 meses, José y yo doblamos una curva en el camino que no esperábamos y por delante de nosotros se extendía un camino muy difícil, un camino que pasaba por un valle muy, muy hondo y la pura verdad es que daba miedo. Igual que Abraham y Sara, no sabíamos a dónde íbamos. Y ya sabéis que muchas veces en la oscuridad del camino uno se imagina cosas incluso peores de lo que es la misma realidad. Y en una de esas noches de oscuridad, cuando estamos esperando que nos dieran el diagnóstico, y muchos de vosotros yo sé que habéis estado allí y sabéis cómo se sufre, y cuando no se sabe, y es eso de no saber que te vuelve loca, incluso la mente te juega toda clase de malas pasadas. Y en una de esas noches, creo que a la mañana siguiente nos iban a dar el diagnóstico, mi hermana compartió conmigo una verdad tan grande como sencilla, que yo sabía en mi cabeza, pero necesitaba saberlo en mi corazón. Que lo que os vaya a decir mañana, Dios ya lo sabe. Pero no solo que lo sabe, que ya lo sabía. Y no hay nada que viene de sorpresa para Él. Y Él lo sabe todo. Por eso dijo Job, Él conoce mi senda. Lo conoce ahora, lo conocí ayer y lo conoce desde antes de la eternidad porque Él programó esa senda. Él ordenó esos pasos y para Él es como si lo que me viene mañana ya está en el pasado para el Señor. Y eso, aunque yo no sé
Él sí que sabe y eso debe ser suficiente. Todavía estamos en el camino difícil y algunas cosas sabemos y otras cosas no sabemos, pero sabemos que es fiel el que prometió y el que nos lleva, el que lleva la brújula es fiel y Él mismo es la brújula. ¿Confías tú lo suficiente en Él que cuando el camino no lo entiendes, sigues siguiéndole? O cuando el valle dura mucho tiempo, para Sara el valle duró mucho tiempo, ese valle de no poder tener hijos. Y ella creía la promesa y sabía que la bendición de la promesa dependía de que ella tuviera un hijo. Y sin embargo el hijo no llegaba, y pasaban los años. Y no solo era una mujer estéril, pero ahora era una mujer vieja. Entonces tienes dos imposibilidades, tienes no poder tener hijos y no poder tener hijos. Y ella se tiene que haber preguntado, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Será? Luego seguramente empezaron unas dudas en su cabeza. ¿Será que no hemos entendido bien lo que Dios ha dicho? ¿Habrá otra manera de conseguir esto? Y esas dudas dieron lugar a un desvío en el camino que la verdad es que lo único que produjo fue un desastre. Ya sabéis todas la historia de Agar y de Ismael. Y era como si Sara cogiera el mapa de la mano del Señor y decir, yo quiero dirigir mi propio camino, que yo sé una mejor manera. Pero qué equivocada que estaba. Y me imagino que cada vez que veía a Ismael, eso le recordaría, tenía que haber dejado que Dios obrara en mi vida, porque Él sabe mejor. Así que cuando nosotros no sabemos y cuando todo parece imposible, sabemos que Dios está en control y dejemos que Dios controle nuestra vida, porque Él sí que sabe y Él es fiel quien prometió. En tercer lugar, una peregrina cambia de ciudadanía. Dice que habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Ahora, Abraham y Sara pasaron toda su vida en Canaán, la tierra que Dios había prometido que iban a recibir, iba a ser suya como herencia, pero para ellos esa tierra siempre era una tierra ajena. Ahora, muchas de nosotras en esta tarde sabemos lo que es ser extranjeras. Hay bastantes, ¿verdad? Aunque llevamos muchos años aquí, siempre seremos de fuera. Lo dice nuestro acento, lo dice nuestra piel. No somos de aquí. Pero nuestro caso es diferente, porque por alguna razón nosotros queremos estar aquí, hemos tomado la decisión de estar aquí y poco a poco nos vamos integrando, si hace falta aprender el idioma, si hace falta coger las costumbres, pero realmente es diferente porque la peregrina del Señor atraviesa una tierra donde siempre será extranjera. Su pasaporte es otro. Dios le ha cambiado el corazón, por lo tanto, los deseos de las costumbres de este mundo no concuerdan con los deseos de su corazón. Ahora, Abraham y Sara trabajaban allí, en Canaán, negociaban, hospedaban, procuraban el bien de la gente a su alrededor, pero siempre eran extranjeros. Incluso en Génesis 23, cuando Abraham va a comprar un terrenito para sepultar a Sara, él mismo dice a los hijos de Et, a quienes compró el terreno, dice, yo soy extranjero y forastero entre vosotros. Después de todos esos años, más de 60 años llevaba el hombre viviendo allí y sin embargo seguía siendo extranjero. Y él no quiso tener una esposa cananea para su hijo Isaac, porque así no quería mezclarse con la cultura de alrededor. Siempre era extranjero en tierra ajena.
Yo te pregunto en esta tarde, ¿este mundo es tierra ajena para ti? ¿Sabes? Cuando empezamos a adoptar las costumbres del mundo es como si estuviéramos desviándonos cada vez un poco del camino. Y ¿os acordáis de Lot? En la historia de Abraham y Sara, que Lot dice, hay un pasaje que dice que iba plantando su tienda cada vez más cerca de Sodoma. Y eso es lo que hacemos cuando dejamos que este mundo sea nuestro hogar. ¿Ves normal todo lo que está pasando a tu alrededor? ¿Te defiendes o defiendes a tus hijos cuando el comportamiento y la manera de pensar es conforme al mundo? Os digo, es tan fácil contagiarse y es tan fácil excusar incluso la mundanalidad de nuestra vida. El apóstol Pedro nos advierte en 1 de Pedro 2:11, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque no somos de aquí, porque somos ciudadanos del cielo, porque somos extranjeros aquí. Pablo dice también en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo Abraham pudo mantenerse todos esos años y seguía siendo extranjero? Pues porque buscaba las cosas de arriba. Cuando llegó a Canaán, lo primero que hizo fue hacer un altar en un lugar que se llama Betel. ¿Suena Betel? Que era donde años más tarde su nieto Jacob tuvo un sueño y vio una escalera que subía al cielo. Pues allí en Betel hizo un altar y adoró al Señor. Y aunque ellos se mudaban, viajaban de un lado a otro, siempre Betel parece que era como su base. Y cuando quería adorar al Señor, hacía un altar y adoraba. Era su comunión con su Dios fiel lo que le mantenía como extranjero en tierra ajena. Y si hay algo, hermana, amiga, que si hay algo que nos va a mantener puras en este mundo, es nuestra comunión con el Señor. Esto de Betel es muy bonito, que el Señor mismo en Juan 1:51, en el Nuevo Testamento, aclara qué es esta escalera, y Él se identifica a sí mismo como esa escalera que llega al cielo. Dice que es el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo es nuestro acceso a Dios. Entonces Betel es comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Cristo es la clave para no mezclarnos con el mundo. Te pregunto, ¿cómo vas con tu altar? ¿Cómo vas con tu Betel? ¿Tienes comunión con el Señor? Pues es la manera de mantenernos puras en este mundo. Número 4, una peregrina disfruta de la compañía en el camino, y eso es muy bonito, que moraban con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa, coherederos, eran peregrinos juntos, y así Dios lo ha planeado también para nosotras. Él ha puesto otros peregrinos en nuestro camino para animarnos, para exhortarnos, para que sigamos adelante. ¿No dijo el sabio Salomón, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero? ¿Os acordáis del acompañante de Cristiano en el libro El progreso del peregrino? Que a propósito queríamos regalar unos libritos de eso para el juego, y como las cosas pasan como pasan, el lunes van a llegar los libros. Lo siento, pero tendréis las casas que huelen bien en vez de libritos del... Cristiano tenía un acompañante que se llamaba Fiel, y desde luego que era un fiel amigo, y los dos se ayudaban mutuamente en su camino hacia el cielo.
Y eso, peregrina, hermana, eso es lo que el Señor nos ha dado cuando nos ha dado su iglesia. Para usar las imágenes que estamos usando aquí, la iglesia es un grupo de peregrinos que van todos juntos al mismo sitio, que tienen las mismas metas, que creen las mismas cosas. Entonces, ayuda a tu compañera que está al lado, exhórtala, levántala si hace falta, cógela de la mano para que no salga del camino y déjate a ti también ayudar por la que está a tu lado. Ha sido una bendición muy grande para nosotros en estas semanas saber que hay otros peregrinos, otros hermanos ayudándonos y sosteniéndonos en oración. Y hermana, el camino es muy difícil para ir solo, entonces debemos ayudar los unos a los otros porque todos somos coherederos de la misma promesa. Número 5. Una peregrina espera la ciudad celestial. Dice que moraban en tiendas porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, qué bonito que es esto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La misma tienda de campaña les recordaba todos los días de su vida que esto no era para siempre. Una tienda de campaña no tiene fundamentos, es temporal, es vulnerable a cualquier cambio de clima. Si fuera hoy estaría ya volando por los aires. Y eso, todos los días que montaban su tienda se acordaban de eso. También la palabra morar allí significa quedar por un tiempo, estar de paso, no estar para siempre. Abraham bien sabía la verdad que decía el apóstol Pablo muchos siglos después, en 2 Corintios 5:1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esa razón, por la razón de que aquí no hay nada duradera, entonces por esa razón Él no se hizo tesoros en este mundo. De hecho, lo único que Él realmente poseía era ese terreno que había comprado para sepultar a su mujer. Él no había comprado nada más en toda la tierra de Canaán. Yo me puedo imaginar a Sara y a Abraham sentados los dos en la puerta de su tienda una noche de muchas estrellas, mirando el firmamento, y Abraham le dice a Sara: Sara, míralas, cuéntalas. Claro que no puedes contarlas, que son tantas, pero míralas. Esa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Eso es así de grande, así de multitudes va a ser nuestra herencia, nuestra descendencia. Y por eso, Sara, no quiero que te preocupes de que yo dejara a Lot escoger lo mejor de la tierra, porque a lo mejor Lot quiere hacer sus tesoros aquí en la tierra, pero sabes, Sara, no va a durar. ¿Entiendes, Sara? Mira las estrellas. Dios es nuestra herencia y Él va a escoger nuestra heredad. Deja que Dios escoja para ti. Dios es nuestra porción, ese Dios fiel, el que nunca rompe su promesa. Él es el que hizo las estrellas, Él es el que sabe contarlas todas y Él es el que también tiene un nombre para cada una. Sara, ese es nuestro Dios. Y dice Sara, mira más allá de las estrellas, mucho más allá está nuestro Dios y allí Él nos está preparando esa ciudad. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Y hermana peregrina, ¿te das cuenta de lo frágil que es nuestra vida? De que aquí nada dura, nada es permanente. Muchas veces se nos sacude la tienda, pensamos que se nos vuela del todo. Sobre todo si te dicen una mala noticia, si te dan un diagnóstico que no esperabas. Sabes que la vida es como una neblina
que dura por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tenemos que tener la mirada más allá de las estrellas, allí donde Dios está preparando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una ciudad edificada sobre el fundamento de la obra terminada de Cristo en la cruz. Dios el Padre, como arquitecto, la diseñó, esa obra la diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios el Hijo, como constructor, la llevó a cabo cuando murió por mis pecados en la cruz. Y cuando clamó, consumado es, estaba como poniendo el fundamento de ese lugar donde yo tengo mi esperanza. La ciudad no se va a mover. El fundamento está firme porque el que lo prometió está allí. Y Él prometió que Él iba a ir a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también pudiéramos estar allí. Y eso es lo que hace que el cielo sea atractivo para nosotros. Lo que le hace tan glorioso es porque está Jesús allí. ¿Estás anhelando esa ciudad? ¿Es tu deseo ir allí? Eso es señal de una verdadera peregrina. Tiene su esperanza y su anhelo en el cielo. El versículo 15 dice que si hubieran estado estas personas pensando en de dónde venían, podrían haberse regresado, tenían tiempo de volver. Y si en esta tarde tu anhelo no es la ciudad celestial, a lo mejor no estás en el camino, a lo mejor no eres una peregrina del Señor. ¿Os acordáis de la mujer de Lot que volvió a mirar para atrás? Una peregrina no quiere regresar de donde ha venido. Sara no volvió, por muy difícil que fuera el camino, siempre deseaba llegar al cielo. Una peregrina puede caerse en el camino, puede desviarse un poco del camino, pero nunca quiere volver. Nunca quiere volver de donde venía, quiere volver al camino para seguir al Señor. Su deseo es siempre la ciudad que tiene fundamento. Y en último lugar, y gracias por la paciencia, una peregrina hace confesión de lo que cree, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando tú crees la palabra de Dios, aunque solo ves con los ojos de la fe, pero lo crees y lo abrazas, dice aquí saludándolo, y siempre he tenido la imagen de alguien saludando de lejos, pero hay algunas traducciones que traducen esta palabra como abrazándolo, que me encanta la imagen aquí. Que coges la verdad y no lo sueltas. Es abrazar la verdad, la promesa. Esas personas confiesan que son peregrinos y extranjeros en la tierra. Y es lo que hizo Abraham. Jesús habla de Abraham en Juan 8:56 y dice, Abraham se gozó de ver mi día, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio a Cristo, vio al Mesías prometido con los ojos de fe, lo vio de lejos, pero lo vio de verdad. Como si lo abrazó, como si fuera un amigo que invitara a su tienda. Abrazó con fe esa promesa. Y qué gozo que trajo esa fe, ese abrazo de fe. Porque dice que se gozó. Esa es la fe de un peregrino. Es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué precioso es poner toda nuestra fe en Cristo. Qué precioso es abrazar lo prometido, abrazar a Cristo
y no soltarle. Y mirad cómo termina el pasaje, la relación que hay entre la peregrina y su Dios. La peregrina confiesa que es peregrina y extranjera en la tierra. O sea, no se avergüenza de ser peregrina. Y luego dice, y Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. ¿Has visto qué bonito? Ella no se avergüenza de ser peregrina y él no se avergüenza de llamarse su Dios. Y luego toda su esperanza, o sea, ella espera, ella anhela, ella busca esa ciudad y Dios le da los deseos de su corazón. Dios le prepara la ciudad. Eso es la relación de Dios con sus hijos. ¿Es ese el deseo de tu corazón esta tarde? Si es así, entonces, peregrina, sigue para adelante, camina, no te desvíes. Aunque te caigas, levántate en el camino, que ya queda menos para ver cara a cara a aquel que ahora solo vemos con los ojos de la fe, pero vamos a ver cara a cara. Que el Señor nos ayude a seguir adelante.